En octubre de 1932, en un aeródromo italiano cerca de Milán, cientos de espectadores miraban con incredulidad lo que estaba a punto de despegar. Aquello no parecía un avión, parecía una broma de ingeniería. Un barril gigante pintado de azul claro y crema, con alas diminutas pegadas a los lados y una cabina que sobresalía como un bulto deforme en la parte superior. El piloto de pruebas, Domenico Antonini, subió a la cabina sintiendo las miradas de asombro y las risas nerviosas de la multitud. Nadie creía realmente que aquel cilindro grotesco pudiera volar. Los ingenieros apostaban en secreto sobre cuántos metros recorrería antes de estrellarse. Pero cuando Antonini encendió el motor de 120 caballos de fuerza de Havilland Gipsy 3, algo extraordinario sucedió. El rugido del motor no era ensordecedor como en otros aviones, sino extrañamente amortiguado, casi susurrante. La hélice comenzó a girar dentro del tubo, creando un silbido peculiar que nadie había escuchado antes. Antonini soltó los frenos y el extraño aparato comenzó a rodar por la pista. La velocidad aumentaba, las alas temblaban, y justo cuando parecía que el monstruo metálico se desintegraría, el barril volador se elevó en el aire con una suavidad que dejó a todos sin palabras. El Stipa Caproni estaba volando, desafiando todas las leyes conocidas de la aerodinámica y el sentido común. La historia de este invento imposible había comenzado 14 años antes, en las trincheras ensangrentadas de la Primera Guerra Mundial. Luigi Stipa era un joven estudiante de ingeniería que había abandonado sus libros para unirse al cuerpo de Bersaglieri del ejército italiano. En aquellas trincheras infernales, mientras las ametralladoras alemanas segaban vidas y los aviones primitivos surcaban los cielos en combates mortales, Stipa observaba fascinado cómo los biplanos luchaban con motores débiles e ineficientes. Cada vez que veía caer un avión por falta de potencia, una pregunta martillaba su mente. ¿Por qué los motores de aviación desperdiciaban tanta energía? Cuando la guerra terminó en 1918, Stipa regresó obsesionado con esta idea. Retomó sus estudios con ferocidad, acumulando títulos en ingeniería civil, hidráulica y aeronáutica. Pero su verdadera pasión era resolver el enigma de la eficiencia del motor. Durante años trabajó para el Ministerio del Aire italiano, ascendiendo hasta convertirse en inspector general de la División de Ingeniería de la Fuerza Aérea. Pero en las noches, en su pequeño taller, Stipa realizaba experimentos que sus colegas consideraban demenciales. Había estudiado a fondo el principio de Bernoulli, esa ley de la física que explicaba cómo los fluidos aumentaban su velocidad cuando pasaban por tubos estrechos. Como ingeniero hidráulico, había visto este principio funcionar perfectamente en tuberías de agua. ¿Por qué no aplicarlo al aire? La idea era revolucionaria y aterradora al mismo tiempo. Stipa imaginó encerrar completamente la hélice de un avión dentro de un tubo, creando lo que llamó un propulsor intubado. El aire sería comprimido al entrar, acelerado por la hélice en el centro y expulsado a alta velocidad por la parte trasera. En teoría, esto multiplicaría la eficiencia del motor varias veces. Construyó docenas de modelos a escala, probándolos en túneles de viento improvisados. Los resultados eran asombrosos. El aire fluía por el tubo con una potencia increíble, mucho más que con una hélice convencional. Calculó meticulosamente la forma óptima del tubo, descubriendo que su superficie interior debía tener la forma exacta de un ala de avión. Cada curva, cada ángulo, tenía un propósito preciso. Después de años de trabajo agotador, en 1932, Stipa finalmente tuvo sus planos completos. Publicó sus descubrimientos en la prestigiosa revista Aeronáutica, la revista más importante de aviación italiana. Su artículo causó una tormenta. Algunos ingenieros lo llamaron genio visionario, otros lo tacharon de lunático peligroso. Pero Stipa necesitaba algo más que palabras. Necesitaba dinero para construir un prototipo real. El gobierno fascista italiano de Benito Mussolini estaba obsesionado con demostrar al mundo la superioridad tecnológica de Italia. Cada invento, cada récord de velocidad, cada diseño innovador se convertía en propaganda del régimen. Cuando los planos de Stipa llegaron al Ministerio del Aire, los burócratas vieron una oportunidad perfecta.
Aquel avión tan extraño, tan diferente a todo lo existente, sería la prueba definitiva del genio italiano. Aprobaron el financiamiento sin dudarlo, pero surgió un problema crucial. ¿Qué fabricante se atrevería a construir semejante aberración? La mayoría de las compañías aeronáuticas rechazaron el proyecto de inmediato. Consideraban que el diseño era tan radical que arruinaría su reputación si fallaba estrepitosamente. Los ingenieros tradicionales miraban los planos con horror, negándose a participar en lo que consideraban un suicidio profesional. Pero había un hombre en Italia que nunca había temido a lo imposible: el conde Gianni Caproni di Taliedo. Caproni era una leyenda viviente de la aviación mundial. En 1910 había construido el primer avión italiano, y solo 4 años después creó el primer caza monoplaza del mundo equipado con una ametralladora frontal. Durante la Gran Guerra, sus bombarderos gigantes aterrorizaron las líneas enemigas. Pero lo que realmente distinguía a Caproni era su obsesión con lo colosal y lo imposible. En 1921 había construido el K-60, un monstruo de 9 alas y 8 motores diseñado para transportar 100 pasajeros a través del Atlántico. Aquel leviatán se estrelló en su primer vuelo, pero Caproni jamás perdió su audacia. Para él, cada fracaso era simplemente una lección hacia el próximo desafío. Cuando vio los planos del barril volador de Stipa, sus ojos brillaron con entusiasmo. Esto era exactamente el tipo de locura que le apasionaba. La construcción comenzó en las fábricas Caproni en 1932. Los trabajadores miraban desconcertados los planos, preguntándose si sus jefes habían perdido la cordura. El fuselaje era literalmente un tubo corto y gordo, abierto por delante y por detrás, pero estrechado en el centro como una garganta. Las dimensiones eran ridículas: 14 metros con 30 centímetros de envergadura, apenas 5 metros con 85 centímetros de longitud y 3 metros de altura. Parecía más un juguete deforme que un avión real. Las alas elípticas eran desproporcionadamente pequeñas y tuvieron que atravesar el tubo con largueros que pasaban directamente a través del motor central. La cabina era una joroba grotesca montada encima del cilindro, con 2 asientos en tándem para el piloto y un observador. Pero el verdadero problema era la visibilidad. Las superficies abultadas del tubo bloqueaban la vista frontal y trasera casi por completo. Despegar y aterrizar con aquel aparato sería como conducir una carroza con las ventanas tapadas. El motor de Havilland Gipsy 3 estaba suspendido en una góndola dentro del centro exacto del tubo, con la hélice montada en el borde de ataque. Esta configuración obligó a usar un tren de aterrizaje extremadamente bajo, porque la hélice tenía casi el mismo diámetro que el fuselaje. Un golpe contra el suelo durante el aterrizaje y las palas se harían pedazos. En la parte trasera del tubo, directamente en la corriente de aire comprimido, se montaron un pequeño timón y elevadores. Stipa había calculado que el flujo de aire intensificado los haría increíblemente efectivos, pero pronto descubriría que sus cálculos eran demasiado optimistas. Para completar el aspecto de caricatura, pintaron el avión con un esquema de colores azul claro y crema, imitando los aviones de carreras de la época. El resultado final parecía sacado de una tira cómica: un barril volador pintado como un juguete infantil. Cuando finalmente llegó el día de las pruebas, Domenico Antonini, el piloto de pruebas más experimentado de Caproni, inspeccionó el aparato con profunda preocupación. Había volado docenas de prototipos extraños, pero nada comparable a esto. Subió a la cabina estrecha, ajustó sus instrumentos y rezó en silencio. El motor tosió, rugió suavemente y el Stipa Caproni comenzó a rodar. Para sorpresa absoluta de todos los presentes, el barril no solo voló, sino que trepó con una velocidad ascensional superior a cualquier avión con potencia similar. A 130 km por hora de velocidad máxima, el aparato era extraordinariamente estable, casi demasiado estable. Algunos pilotos se quejaron de que cambiar de rumbo requería un esfuerzo hercúleo. El avión simplemente no quería virar. Las primeras semanas de pruebas revelaron una verdad incómoda.
El Stipa Caproni era un desastre práctico envuelto en un éxito teórico. La resistencia aerodinámica del tubo era tan monstruosa que anulaba completamente todas las ventajas del propulsor intubado. Era como intentar correr con un ancla atada a la espalda. Para un avión monomotor de tamaño razonable, aquella configuración simplemente no tenía sentido. El combustible se consumía a una velocidad alarmante y el alcance operacional era patético comparado con cualquier avión convencional de la época. Después de los vuelos iniciales de Antonini, la Fuerza Aérea Italiana tomó posesión del prototipo para realizar sus propias evaluaciones. Los pilotos militares fueron brutalmente honestos en sus informes. El aparato era inútil para cualquier aplicación práctica. No podía usarse como caza, porque era demasiado lento y difícil de maniobrar. No servía como bombardero porque apenas podía cargar su propio peso. No funcionaba como entrenador, porque la visibilidad terrible hacía peligroso el despegue y aterrizaje para estudiantes. El barril volador era, en esencia, un callejón sin salida tecnológico. Pero Luigi Stipa se negaba a aceptar el fracaso. En su mente, el problema no era su teoría, sino la escala. Estaba convencido de que su propulsor intubado solo mostraría su verdadero potencial en aviones gigantescos con múltiples motores. Comenzó a dibujar diseños cada vez más ambiciosos. Bombarderos cuatrimotores con cada motor dentro de su propio tubo. Aviones comerciales con 6 propulsores intubados dispuestos a lo largo de las alas. Sus cuadernos se llenaron de bocetos de aeronaves monstruosas que jamás despegarían del papel. Ninguna compañía estaba dispuesta a invertir dinero en una idea que ya había demostrado ser impráctica. El gobierno fascista, después de usar el Stipa Caproni para unos cuantos comunicados de propaganda, perdió rápidamente el interés. El avión fue relegado a un hangar olvidado, acumulando polvo mientras la industria aeronáutica seguía adelante con diseños más sensatos. Sin embargo, algo extraordinario estaba sucediendo en silencio. Aunque el avión era un fracaso, las publicaciones de Stipa habían cruzado fronteras. En Francia, ingenieros de la compañía ANF Le Murau estudiaban meticulosamente cada detalle del propulsor intubado. Quedaron fascinados con la teoría de Stipa y decidieron llevarla al siguiente nivel. Diseñaron el BN-4, un bombardero nocturno revolucionario que usaría propulsores intubados en una configuración mucho más sofisticada. Sería una bestia impresionante. 18 metros de envergadura, tren de aterrizaje retráctil, 4 tripulantes, 2 torretas artilladas operadas eléctricamente. Con una velocidad máxima de 375 km por hora, un alcance de 2.000 km y un techo de servicio de más de 10.000 metros, el BN-4 podría haber sido el avión que finalmente validara las ideas de Stipa. Pero la historia tenía otros planes. En 1936, el gobierno francés nacionalizó y reorganizó completamente su industria aeronáutica. El proyecto BN-4 fue cancelado antes de que se construyera un solo prototipo. Los planos fueron archivados y olvidados. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, conocido como NACA, había obtenido copias de los informes italianos sobre el Stipa Caproni. Los científicos estadounidenses realizaron sus propios análisis y llegaron a la misma conclusión. Fascinante en teoría, inútil en la práctica. Archivaron la información en sus bibliotecas técnicas, donde permanecería durante décadas. En Alemania las cosas tomaron un giro diferente. El ingeniero Ludwig Kort había estado trabajando independientemente en un concepto similar desde finales de los años 20. En 1934, 2 años después del vuelo del Stipa Caproni, Kort patentó su propio sistema de ventilador entubado. Su diseño, conocido como Tobera Kort, era más refinado y práctico que el invento italiano. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Realmente desarrolló Kort su sistema de forma independiente o había estudiado las publicaciones de Stipa? Nunca lo sabremos con certeza, pero las similitudes eran demasiado obvias para ser coincidencia. La Tobera Kort eventualmente encontró aplicaciones exitosas en barcos y sistemas de ventilación industrial, exactamente los usos que el propulsor de Stipa jamás alcanzó en aviación.
Luigi Stipa, mientras tanto, había patentado su diseño no solo en Italia, sino también en Estados Unidos y Alemania, protegiéndose de posibles copias. Pero las patentes solo sirven si alguien quiere usar tu invención. Nadie la quería. En junio de 1944, cuando las bombas volantes alemanas V1 comenzaron a caer sobre Londres, Luigi Stipa experimentó una mezcla de horror y furia. Observando las fotografías de aquellos proyectiles sin piloto con sus característicos motores pulsorreactores, estalló en acusaciones públicas. Los alemanes habían robado sus patentes, gritaba furioso a quien quisiera escuchar. El diseño de la V1 era claramente una copia descarada de su propulsor intubado. Pero la realidad era muy diferente. El motor pulsorreactor de la bomba volante funcionaba mediante explosiones controladas y no tenía absolutamente ninguna relación con el propulsor de hélice intubado de Stipa. Eran tecnologías completamente distintas que solo compartían una vaga similitud visual. Ambas usaban tubos. Los ingenieros alemanes ni siquiera habían considerado las ideas de Stipa al desarrollar sus armas. La amargura del inventor italiano crecía cada día, convencido de que el mundo entero conspiraba para negarle el reconocimiento que merecía. Sin embargo, había algo de verdad en sus sospechas sobre Alemania. En los archivos secretos de la compañía Heinkel existían bocetos de un proyecto misterioso designado simplemente como Caza T, fechados en 1940. Los dibujos mostraban un avión con características sorprendentemente similares al Stipa Caproni, un fuselaje tubular con el motor montado centralmente. Pero lo más intrigante era que este diseño estaba vinculado a un motor experimental desarrollado por Victor Schauberger, un austríaco considerado un charlatán por la comunidad científica, pero que había capturado la imaginación de algunos oficiales alemanes con sus teorías sobre vórtices de aire y discos voladores. El proyecto T nunca pasó de unos cuantos bocetos en papel. Los ingenieros de Heinkel rápidamente se dieron cuenta de que las ideas de Schauberger eran fantasías sin fundamento físico, y el caza tubular fue descartado sin ceremonias. Pero estos bocetos alimentaron durante décadas las teorías conspirativas sobre tecnología secreta alemana y platillos voladores. Mientras Stipa se hundía en la desilusión, su compatriota el ingeniero Secondo Campini estaba trabajando en algo que podría redimir parcialmente las ideas del propulsor intubado. En 1940, Italia logró hacer volar el Caproni Campini N1, un avión que representaba la siguiente evolución del concepto. En lugar de una simple hélice dentro de un tubo, el N1 usaba un motor radial convencional para impulsar un compresor de ventilador entubado de paso variable montado dentro del fuselaje. El aire comprimido recibía inyecciones adicionales de combustible que ardía en una cámara de combustión en la cola, creando un empuje adicional. Era un sistema híbrido fascinante que combinaba tecnología de hélice con principios de propulsión a chorro. El 30 de agosto de 1940, el piloto Mario De Bernardi voló el N1 desde Milán hasta Roma, completando un viaje de 270 kilómetros. La propaganda fascista explotó el evento como un triunfo tecnológico italiano. Pero nuevamente, la práctica demolió la teoría. El Caproni Campini era terriblemente lento, alcanzando apenas 375 kilómetros por hora, mucho más lento que los cazas convencionales de hélice de la época. Consumía combustible a una tasa escandalosa y su alcance era ridículamente corto. Los pilotos de prueba informaron que el avión era pesado, poco receptivo y absolutamente inútil para combate. Mientras Alemania y Gran Bretaña desarrollaban verdaderos motores de reacción como el Junkers Jumo 004 y el Whittle W.1, Italia desperdiciaba recursos en un híbrido que no era ni carne ni pescado. El N1 nunca entró en producción y fue rápidamente olvidado cuando Italia se hundió en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los italianos podían presumir de un récord técnico. Habían volado el primer avión con posquemador, ese sistema que inyectaba combustible adicional en el escape para aumentar el empuje. Era un logro impresionante en papel, completamente inútil en la realidad de la guerra. Después de que terminó la guerra en 1945,
Stipa emergió de las ruinas de Italia convencido de que los motores a reacción que ahora dominaban la aviación eran derivados directos de sus diseños. Escribió cartas furiosas a revistas técnicas exigiendo reconocimiento. Algunos historiadores de la aviación, estudiando la evolución de los turbofanes, comenzaron a notar las similitudes inquietantes entre el propulsor intubado de Stipa y los modernos motores turbofán. La forma del tubo, el estrechamiento central, el flujo de aire canalizado, todos estos elementos estaban presentes en ambos diseños. ¿Había sido Stipa un visionario adelantado a su tiempo? ¿O era simplemente una coincidencia? Los fabricantes de motores como Pratt Whitney y Rolls-Royce nunca reconocieron ninguna influencia de Stipa en sus diseños. Insistían en que sus turbofanes evolucionaron naturalmente de los turborreactores puros, sin necesidad de consultar ideas italianas olvidadas de los años 30. Luigi Stipa pasó las siguientes décadas de su vida como un hombre amargado, observando cómo la aviación a reacción conquistaba los cielos mientras su nombre se desvanecía en el olvido. Cada vez que veía un avión comercial con motores turbofán rugiendo bajo sus alas, sentía una punzada de rabia y dolor. Esos motores, con sus enormes entradas de aire circulares y sus ventiladores canalizados, se parecían sospechosamente a su propulsor intubado de 1932. Pero el mundo de la ingeniería aeronáutica lo había descartado como un excéntrico cuyas ideas, aunque interesantes académicamente, jamás habían producido nada útil. Y tenían razón. El Stipa Caproni había sido un fracaso operacional completo. No importaba cuán elegante fuera la teoría, si el resultado final era un avión lento, pesado y prácticamente inútil. En los círculos académicos, algunos investigadores comenzaron tímidamente a reconocer que Stipa quizás merecía un poco de crédito. Las similitudes entre su diseño y los turbofanes modernos eran innegables. Ambos sistemas canalizaban el aire a través de un conducto estrecho. Ambos usaban un ventilador central para comprimir y acelerar el flujo. Ambos aprovechaban el principio de Bernoulli para aumentar la eficiencia. Pero había una diferencia crucial. Los turbofanes funcionaban magníficamente, mientras que el barril volador de Stipa apenas podía mantenerse en el aire. La ejecución, no la teoría, era lo que separaba el genio de la curiosidad histórica. Algunos ingenieros argumentaban que Stipa había plantado una semilla conceptual que eventualmente floreció en manos más capaces. Otros insistían en que era pura coincidencia, que el desarrollo del turbofán había seguido un camino evolutivo completamente independiente desde los primeros turborreactores de Frank Whittle y Hans von Ohain. Stipa continuó escribiendo artículos técnicos y dando conferencias ocasionales hasta bien entrados los años 80, siempre con el mismo tema. El mundo le había robado su invento. Su tono se volvió cada vez más resentido, y la comunidad aeronáutica gradualmente dejó de invitarlo a eventos. Era incómodo tener a un anciano inventor amargado recordándoles constantemente una máquina voladora defectuosa de hace medio siglo. Cuando Luigi Stipa murió en 1992 a los 95 años de edad, los obituarios en las revistas especializadas fueron breves y educados, mencionando su contribución teórica, pero evitando cuidadosamente cualquier afirmación sobre su influencia real en la aviación moderna. El prototipo original del Stipa Caproni había desaparecido hacía décadas, probablemente destruido durante la Segunda Guerra Mundial o simplemente desguazado cuando ya nadie lo consideraba importante. Pero la historia del barril volador tuvo un extraño epílogo en Australia. Una entusiasta de la aviación llamada Lynette Succoli quedó fascinada con la historia del Stipa Caproni después de leer sobre él en una revista histórica. Convenció a los ingenieros de Aerotech Queensland para que construyeran una réplica a escala 3/5 del original, respetando meticulosamente cada detalle del diseño, incluyendo el esquema de pintura azul claro y crema. El proyecto tomó años y una cantidad absurda de dinero para recrear un avión que incluso en su época había sido inútil. La réplica voló al menos 2 veces en el aeródromo de la ciudad de Toowoomba, demostrando que el concepto funcionaba exactamente como en 1932. Volaba, pero no servía para nada práctico.
Los pilotos australianos confirmaron todo lo que los italianos habían descubierto 60 años antes. Estabilidad excesiva, resistencia monstruosa, visibilidad terrible, rendimiento mediocre. Hoy, esa réplica permanece en exhibición estática en el aeródromo de Toowoomba, un monumento a una idea que pudo haber sido brillante, pero llegó demasiado pronto y se ejecutó demasiado mal. Los visitantes la miran con una mezcla de diversión y asombro, preguntándose cómo alguien pensó que aquel cilindro grotesco podría ser el futuro de la aviación. Y quizás esa sea la lección más importante del Stipa Caproni. No basta con tener una idea revolucionaria si no puedes hacer que funcione en el mundo real. Luigi Stipa vio el futuro, pero no pudo construirlo con la tecnología y el conocimiento de su época. Los turbofanes modernos pueden deber algo a su visión, o pueden no deberle nada en absoluto. La historia de la tecnología está llena de visionarios olvidados, cuyas ideas fueron redescubiertas o reinventadas décadas después por personas que nunca supieron de su existencia. El barril volador quedó como un recordatorio de que en ingeniería el éxito se mide en resultados, no en intenciones. Si esta historia del extraño invento italiano te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like para apoyar el canal. Cuéntanos en los comentarios qué otros inventos aeronáuticos raros te gustaría que investigáramos. Y suscríbete para no perderte más historias increíbles de la aviación que cambiaron el mundo, aunque fuera por accidente. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que te dejará sin palabras.